Parte 1. El cuarto donde se rompió todo. La noche que vi a mi compañero dormido junto a otro Omega, lo primero que noté no fue él. Fue el cuarto. El calor. Ese calor espeso, íntimo, protegido, que solo existe en los espacios donde alguien ha preparado un nido para bajar la guardia, mantas gruesas, almohadas al piso, cortinas cerradas, un humidificador encendido en la esquina, té humeando a medio tomar sobre una mesita, camisa de alfa doblada junto a la cama baja. Y luego lo vi a él, a Bruno, mi compañero, mi marido, dormido de lado, con el brazo alrededor de otro Omega como si su cuerpo ya supiera exactamente cuánto apretarlo para que no se deshiciera. No estaban desnudos. A veces eso empeora las cosas. Porque cuando la traición no viene envuelta en ropa tirada y respiraciones obvias, te obliga a mirar algo mucho más difícil de discutir, la intimidad verdadera. La que no siempre necesita sexo para volverse insoportable. El otro Omega tenía la cara medio escondida en el pecho de Bruno. Flaco, muy blanco, con esa fragilidad de los que llevan demasiado tiempo sobreviviendo con el sistema nervioso en la garganta. Su mano descansaba sobre la cintura de mi marido como si llevara semanas, quizá meses, aprendiendo ahí una calma que yo creía todavía nuestra. Y Bruno dormía profundo. No como duerme alguien en una siesta accidental, como duerme una persona cuando ya se siente necesaria en ese lugar. Me quedé parado en el umbral con el regalo de aniversario entre las manos. Un espejo antiguo, restaurado por mí, marco de nogal tallado, pan de oro apenas rescatado en las orillas, y al reverso, escondida bajo el respaldo nuevo, una pequeña inscripción que yo mismo grabé esa mañana, para que nunca olvidemos cómo nos mirábamos antes del miedo. Qué cosa tan ridícula llevar una promesa restaurada a un cuarto donde tu matrimonio ya estaba acostado junto a alguien más. No hice ruido, no lloré, ni siquiera grité su nombre. Solo me quedé mirando los detalles como el imbécil minucioso que siempre he sido cuando algo me duele demasiado. La camisa de Bruno usada como manta para cubrir los hombros del otro Omega, el olor de su feromona calmante pegado en las almohadas, las luces bajas, los papeles clínicos sobre la mesa y en uno de ellos, visible aunque estuviera doblado deprisa, la palabra que me terminó de enterrar la mitad del cuerpo. Compatibilidad. No necesitaba leer más. Mi Omega ya había entendido. A veces el instinto es así de cruel. Te ahorra el esfuerzo de seguir inventando explicaciones bonitas. La primera sensación no fue rabia. Fue una humillación silenciosa. Como si mi cuerpo, antes que mi orgullo, acabara de reconocer que el lugar donde yo todavía pensaba volver a dormir ya estaba enseñándole a otro cómo respirar tranquilo. Retrocedí sin hacer ruido. Bajé el espejo al piso del pasillo. Y me fui. No cerré la puerta. No dejé nota. No me llevé nada de la hacienda excepto una verdad asquerosa que todavía no sabía pronunciar. Yo no acababa de descubrir una traición. Yo acababa de descubrir una rutina. Si quieres saber cómo llegué hasta ese cuarto, tengo que contarte primero de los espejos. Porque yo me paso la vida devolviéndole reflejo a cosas rotas. Y quizá por eso tardé tanto en aceptar que no todo se restaura. Mi nombre es Teo Soria, tengo 29 años, soy Omega y restauro espejos antiguos, vitrales viejos y cristales dañados en casonas, hoteles, teatros y capillas que la gente rica llama patrimonio cuando les conviene verse sentimentales. Trabajo en un taller en Puebla, por la zona vieja, donde el polvo siempre huele a cal, a madera húmeda y a tiempo atrapado. Me gusta el vidrio porque nunca finge. Si está estrellado, te lo dice. Si devuelve mal la luz, también. No existe un espejo cínico. Solo hay espejos completos, sucios o rotos. Nada de medias tintas. Con la gente no pasa eso. La gente aprende rápido a quebrarse sin sonar. A Bruno Alderete lo conocí porque un espejo casi le cae encima. Así de poco elegante. Yo estaba en la hacienda familiar de los Alderete, una monstruosidad preciosa en Querétaro que llevaban meses restaurando para convertir en hotel boutique. Me contrataron para rescatar un conjunto de espejos franceses del ala vieja, y a medio desmontaje uno de los marcos se venció. Yo alcancé a detener la pieza, pero el contrapeso me jaló el brazo y me habría ido al suelo con todo y cristal si una mano enorme no hubiera sujetado el bastidor por el otro extremo. «No los sueltes», dijo una voz. Yo, con media vida colgando del hombro, solté una risa seca. ¡Qué gran consejo! El hombre del otro lado del marco hizo fuerza conmigo hasta bajar el espejo al suelo. Cuando por fin pude verlo bien, entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera, que era un alfa.
La segunda, que estaba demasiado acostumbrado a que el mundo le obedeciera sin ruido. Alto, espalda ancha, camisa azul arremangada hasta los codos. Reloj discreto, de esos que cuestan lo suficiente para no necesitar presumirse. Olor a cedro, planchas de papel y algo más oscuro, más tibio, que no supe nombrar esa primera tarde. Gracias, le dije, enderezándome. Te ibas a fracturar la muñeca. Sí. Bueno, me gusta trabajar con algo de dramatismo. Él me observó 2 segundos más de lo normal. No coqueteando, midiendo. Tú eres el restaurador. Y tú eres alguien que entra a las obras sin casco y cree que eso no es una pésima idea. La comisura de su boca cambió apenas. No sonrisa, no todavía, algo peor. Interés. Bruno Alderete, dijo, ofreciéndome la mano. Teo Soria. ¿Siempre hablas así? ¿Así como? Como si ya hubieras decidido que no te intimida nadie. Me agaché a revisar el espejo, fingiendo más calma de la que sentía. No me intimidan. Me desesperan. Creo que ahí empezó todo. No porque el universo vibrara raro, ni porque mi omega gritara destino, ni porque yo sintiera el clásico tirón ridículo de las historias mal escritas. No. Empezó porque Bruno era de esas personas que te miran como si estuvieran viendo no solo lo que dices, sino también lo que eliges no decir. Y yo, que toda la vida había aprendido a protegerme con ironía y un humor medio seco, no estaba tan entrenado para alguien que no intentara domarme, solo quedarse ahí, observando, hasta que yo mismo soltara el arma. Durante los meses siguientes lo vi seguido. Primero por trabajo, luego por casualidad, luego por esas casualidades que ya empiezan a venir con horario. Bruno supervisaba la restauración del hotel porque, además de ser heredero de medio imperio familiar, era arquitecto especializado en conservación histórica. Muy fino, muy correcto, muy de familia vieja con dinero bien peinado. Pero al mismo tiempo, extrañamente atento a los detalles verdaderos. Le importaba cómo crujían los pisos, cómo caía la luz en las capillas laterales, cómo olía una habitación cerrada demasiado tiempo. Un día me preguntó, ¿cómo sabes cuando un espejo todavía tiene arreglo? Yo seguía limpiando oxidación en un marco ovalado. Porque el daño no está en lo que refleja, está en lo que ya no alcanza a sostener detrás. Bruno guardó silencio. Y esa misma tarde me invitó a un café. Fue un desastre delicioso. Llovía. La cafetería era pequeña. Yo traía a las manos todavía manchadas de barniz. Él pidió café negro y pan de elote. Yo me burlé de su orden porque alguien tan serio no debería elegir algo tan dulce. Y Bruno respondió que la gente intensa siempre juzga mal a los que comen callados. Nos reímos. Y a mí eso me desarmó más que cualquier halago. Porque Bruno no era expresivo. No en el sentido fácil. No lanzaba flores verbales. No era de esos alfas que llenan el espacio con presencia exhibicionista para que todo mundo sepa que llegaron. Al contrario, él parecía más peligroso precisamente porque su atención era sobria. Escasa. Elegida. Y cuando te la daba, se sentía como si te hubiera abierto una puerta que normalmente nadie encontraba. A los 6 meses ya cenábamos juntos. A los 9 me había dado una llave de su departamento en Puebla por si alguna vez terminaba tarde en el taller. Al año ya habíamos construido esa clase de intimidad donde uno deja un cepillo de dientes, luego una camisa, luego una taza, y sin darse cuenta termina dejando también partes del corazón en los cajones. Yo fui feliz. De verdad. No de manera estruendosa, no de cuento, de una manera adulta, tibia, confiable. Bruno no era cariñoso en público, pero en privado sabía hacer una paz muy específica. Me sostenía la cintura al cruzar calles. Se acordaba de mi café. Sabía cuando me subía la ansiedad con solo oler el cambio en mis glándulas. Y por las noches, cuando dormíamos, tenía la costumbre de buscar con el pie mi pantorrilla debajo de la sábana, como si su cuerpo quisiera cerciorarse de que yo seguía ahí incluso dormido. Nos casamos 2 años después. Una ceremonia chica, civil y ritual de vínculo, en la capilla restaurada de la misma hacienda donde nos conocimos. No hubo prensa. No hubo anuncio social en revistas. La familia Alderete fingió aceptación con esa elegancia helada que usan las dinastías cuando algo no les encanta pero todavía no saben si les conviene pelearlo. Yo no me engañé, sabía que no era el omega soñado para ellos. No venía de apellido útil, no tenía linaje que combinara bonito en comunicados, no era dócil y mi profesión les parecía pintoresca de una forma ligeramente condescendiente. Aún así, Bruno me eligió. O al menos eso pensé. El problema nunca fue que Bruno no me quisiera.
Eso sería más sencillo. El problema fue que me quiso como ciertos hombres quieren todo lo que aman, sin aprender a volverse incómodos por ello. Parte 2. El año en que empezó a oler distinto. Hay relaciones que no se rompen de golpe. Primero se desajustan. Como los marcos viejos que empiezan a botar el yeso por las esquinas mucho antes de venirse abajo del todo. El cambio empezó después de la pérdida. No lo cuento para justificar nada. Lo cuento porque las desgracias grandes casi nunca vienen solas. Llegan a tocar estructuras que ya estaban flojas y terminan de enseñar lo que había debajo. Un año después de casarnos, me embaracé. No fue planeado del todo, aunque tampoco inesperado. Mi ciclo siempre fue intenso, pero estable. Bruno y yo no estábamos buscando un cachorro todavía, pero tampoco nos asustó cuando la prueba salió positiva. Bueno, a mí sí me asustó un poco. Me quedé mirando la rayita con cara de quien acaba de escuchar que le van a encargar el universo y no sabe dónde se guarda eso. Bruno me encontró sentado en el baño, con la prueba entre los dedos y los ojos llenos de miedo. ¿Qué pasó?, preguntó. Yo levanté la mano. Él miró el resultado. Luego me miró a mí. No dijo nada durante 3 segundos, que en una vida entera pueden ser una eternidad, pero en Bruno eran solo el tiempo exacto que se tomaba para sentir algo antes de traducirlo a acción. Después agachó frente a mí y apoyó la frente en mi rodilla. Ok, dijo despacio. Ok, ¿eso es bueno o malo? Levantó la cara. Y ahí sí sonrió. Una sonrisa chiquita, rara en él. Verdadera. Es real. Duró 7 semanas. Lo perdimos un martes. Yo estaba en el taller, limpiando mercurio viejo de un espejo barroco, cuando sentí el primer tirón feo en el abdomen. Pensé que era cansancio, estrés, mal acomodo del arnés. Algo. Cuando vi la sangre ya era demasiado tarde para inventarme calma. Bruno llegó al hospital antes que mi mamá, antes que mis papeles, antes que mi llanto. Me sostuvo la mano todo el tiempo. No se quebró ahí, no frente a mí, ni frente a los médicos, ni cuando nos dijeron que ya no había latido. Pero algo en él cambió esa semana. No de amor, de dirección. En lugar de caer juntos, Bruno empezó a volverse más funcional, más correcto, más pendiente de citas, análisis, recomendaciones, nuevos protocolos, opiniones médicas. Como si hubiera transformado el dolor en una carpeta perfectamente organizada, y luego hubiera decidido vivir desde ahí. Yo me rompí de otro modo. Dormía poco, olfateaba cosas que no estaban, lloraba sin aviso cuando encontraba una playera suya en el cesto y por meses no soporté entrar al cuarto de invitados porque ahí pensábamos poner la cuna si todo salía bien. Bruno me cuidó. Eso también hay que decirlo. Me hizo té, llamó al médico, canceló reuniones, durmió conmigo en el piso de la sala las 2 noches en que no soporté subir al cuarto. Pero no lloró conmigo. Ni una vez. Y yo, en mi estupidez de Omega leal, confundí esa falta de derrumbe con fuerza. No entendí que a veces la gente que no se permite quebrarse tampoco se permite ver de frente a quien se le está rompiendo a un lado. Después de la pérdida, mis ciclos se volvieron irregulares. El doctor dijo que era normal. Trauma, estrés, recuperación glandular. Tiempo, paciencia. Todo lo que nadie sabe medir cuando el cuerpo dejó de sentirse tuyo. La familia de Bruno sí midió. Claro que sí. No me lo dijeron directamente. Las familias como la suya jamás ensucian sus amenazas con crudeza. Lo hacen por medio de comentarios, de silencios, de preguntas que parecen preocupación y en realidad son inventario. Catalina Alderete, su madre, empezó a mencionarlo de vez en cuando. ¿Te ves cansado, Theo? ¿Seguro estás volviendo demasiado pronto al taller? Oh, hay omegas que necesitan más contención después de una pérdida así. No todos están hechos para retomar ritmo rápido. O esta, que fue la más fina y por eso la más cruel. A veces el cuerpo también sabe cuando no es el momento correcto para ciertas líneas familiares. Nunca se lo conté entero a Bruno. Un poco por orgullo, otro poco porque yo veía cómo él ya cargaba el negocio del hotel, las ampliaciones, el ala histórica, las tensiones con su padre y el consejo familiar. Y una parte de mí creyó que si yo aprendía a aguantar ciertos cuchillitos solo, le estaba ahorrando algo. ¿Qué deporte tan favorito de los omegas enamorados? Volverse excelentes en sufrir sin estorbar. El segundo año de matrimonio todavía fue salvable. El tercero, no. Bruno empezó a pasar más tiempo en la hacienda de Querétaro. Primero por la expansión del hotel. Después por asuntos del consejo. Luego por un nuevo proyecto de hospitalidad sensorial para omegas en tránsito. Todo muy noble.
Todo muy elegante. Todo muy lejos. Al principio me pedía que fuera. Luego dejó de pedírmelo tanto. Y cuando alguien deja de invitarte a ciertos espacios de su vida, no siempre es porque ya no te quiera ahí. A veces es porque empezó a querer la comodidad de no tener que elegirte frente a otras personas. Eso, yo lo entendí muy tarde. Las señales estaban. Su aroma, por ejemplo. Bruno siempre olía a cedro limpio, tinta seca y ese calor reservado que solo soltaba completo en casa. Pero unos 3 meses antes de nuestro aniversario, empezó a traer otra capa encima. Algo tenue al principio. Un rastro dulce, muy suave, como flor de durazno machacada con manzanilla y nervios. Aroma omega. Al principio pensé que eran huéspedes del hotel, personal del ala de bienestar, proveedores. Luego empecé a encontrarlo demasiado seguido. En sus chamarras. En el reposacabezas del coche. En la bufanda que dejó una noche sobre la silla del recibidor. No le dije nada. Todavía no. Porque una cosa es sospechar. Y otra muy distinta es estar listo para oír la respuesta. Hasta que un domingo, mientras buscaba una libreta de medidas en el cajón de su escritorio, vi el folder. No estaba escondido. Eso fue lo insultante. Solo estaba debajo de unos planos, como si la costumbre ya le hubiera enseñado a Bruno que ciertas cosas podían coexistir sin explicarse. En la portada decía, Lucio ARF evaluación de compatibilidad // residencia temporal. Sentí el tirón en el estómago antes de abrirlo. Y cuando vi los primeros papeles entendí todavía menos de lo que sabía, pero ya demasiado para seguir viviendo igual. Perfil clínico, historial de ansiedad de EAD, recomendaciones de corregulación, notación de respuesta positiva a feromona alfa específica. Alfa específica. No salía el nombre de Bruno en la primera hoja, pero sí su código médico, y yo conocía de memoria el maldito código de su expediente porque seguía siendo su esposo, no un extraño. No revisé más. Cerré el folder. Me quedé sentado frente al escritorio con la vista fija en el librero, viendo sin ver las maquetas, los libros de arquitectura y la foto de nuestra boda en la repisa central. Qué curioso. A veces la traición entra en una casa muchísimo antes de que uno la descubra. Lo único que cambia el día que la ves es que por fin deja de pedirte permiso para oler raro. Cuando Bruno llegó esa noche, traía vino, pan de masa madre y una energía cansada que en otro momento me habría enternecido. Perdón, se me hizo tardísimo, dijo, dejando las llaves. Yo estaba en la cocina, pelando duraznos que ya ni pensaba usar. ¿Quién es Lucio? Se quedó quieto. No teatralmente, nomás ese segundo exacto en que un cuerpo reconoce que la verdad ya entró a la habitación. ¿Dónde oíste ese nombre? ¿Qué frase tan clásica? No te explico. No ven. Siéntate, no, ¿qué viste? Solo la necesidad automática de medir la filtración. Volteé con el cuchillo aún en la mano. En tu escritorio. En un folder con tu código en una evaluación de compatibilidad. Bruno dejó el pan sobre la barra con cuidado excesivo. No es lo que parece. Ah, buenísimo. Porque parece que mi marido está siendo evaluado con otro omega. Él bajó la voz. Lucio está en residencia temporal en la hacienda. Su familia tuvo problemas económicos. Bruno. Lo interrumpí con tanta sequedad que hasta a mí me sorprendió. No me expliques el contexto bonito primero, explícame por qué apareces tú en su expediente. Silencio. Lo vi tomar aire. Y en ese instante, antes de que dijera una sola palabra, una parte de mí ya supo que la respuesta no iba a ser un malentendido chico. Iba a ser de esas verdades que una vez oídas cambian hasta el olor del pasillo. El consejo quería evaluar opciones de respaldo, dijo al fin. No entendí. No quise entender. ¿Respaldo para qué? Bruno me sostuvo la mirada con una honestidad tardía y miserable. Para la línea sucesoria. Todavía recuerdo el zumbido del refrigerador en ese segundo. Él cuchilló mi mano, los duraznos partidos a la mitad. La voz de un vendedor ambulante filtrándose por la calle, el detalle ridículo con el que el mundo se queda grabado cuando una vida acaba de abrirse en dos. ¿Me estás diciendo, pregunté despacio, que tu familia está buscando otro omega para darte un heredero? Theo, escúchame. No, tú escúchame a mí. ¿Me estás diciendo eso sí o no? Bruno cerró los ojos un segundo. Sí, no hubo grito. No todavía. Solo una claridad tan limpia que me hizo sentir frío de adentro hacia afuera. ¿Y cuánto tiempo pensabas esperar para contarme? Pregunté. Yo no acepté nada definitivo. Pero ya aceptaste lo suficiente como para estar en su expediente. Su mandíbula se tensó. Estaba intentando ganar tiempo. ¿Para quién? No respondió. Y ahí estuvo la verdadera herida.
no en la propuesta monstruosa de su familia, sino en descubrir que mi esposo ya llevaba tiempo negociando con ella a mis espaldas como si yo fuera un dato demasiado frágil para soportar la conversación. Esa noche no me fui. Ese fue mi error. Porque cuando una verdad ya mostró la punta, quedarse por amor casi siempre significa darle tiempo de crecer dentro de la casa. Y unos meses después, en nuestro aniversario, yo llegaría con un espejo en las manos a descubrir cuánto. Parte 3. El omega del cuarto de invierno. No respondí a Bruno durante las primeras 11 horas después de salir de la hacienda. Manejé de Querétaro a Puebla con las manos duras en el volante, la espalda helada y el regalo en la cajuela porque no soportaba llevarlo conmigo en el asiento de al lado. Llovió la mitad del camino. La otra mitad no sentí nada. Ni música puse. Yo, que me paso la vida escuchando ruido ajeno, hice todo el trayecto en un silencio tan grueso que casi parecía otra persona sentada conmigo. Llegué al taller a medianoche. Dormí en el sofá del fondo, entre cajas de marcos y vidrios cubiertos con mantas. A las 3 de la mañana desperté porque mi vínculo con Bruno tiró como si alguien me hubiera jalado del cuello desde otra ciudad. Así de cabrón funciona a veces la biología. Tu orgullo puede tener clarísimo que te acaban de romper. Tu cuerpo sigue buscando el lugar donde llevaba años bajando la guardia aunque ya no deba. A las 8 de la mañana tenía 17 llamadas perdidas, 11 mensajes y una nota de voz. No escuché la nota de inmediato. Abrí los mensajes primero. Todos distintos, todos igual de inútiles. Teo, por favor contéstame. No fue lo que crees. Te juro que no te he reemplazado. Necesito explicarte cómo llegamos aquí. No quería que lo vieras así. Esa me dio risa. Una risa horrible. Vacía. ¿Cómo quería que lo viera entonces? Con cita previa, con PowerPoint, con un esquema de compatibilidad y una taza de té para amortiguar el golpe. Escuché la nota de voz hasta el mediodía. Su voz salió cansada, más baja de lo normal, como si también él hubiera pasado la noche entera sosteniendo algo que ya no podía esconder. Teo, sé que no tengo derecho a pedirte calma, pero si te pido que me escuches antes de decidir qué fue lo que viste, Lucio, no es así. No es lo que estás pensando. Por favor, no me obligues a explicarte esto por mensajes. Qué cosa tan típica de Bruno. Hasta en la ruina quería condiciones adecuadas para la conversación. Contexto. Matices. Orden. Le respondí solo una línea. Entonces ven solo. Sin tu familia, sin abogados, sin olor ajeno. Llegó esa misma tarde. No al departamento. Al taller. Yo estaba limpiando una luna biselada sobre la mesa grande del fondo cuando escuché el portón. Bruno entró sin saco, con la misma ropa del día anterior. Barba de un día, ojos rojos de cansancio y una devastación contenida que en otro momento me habría partido el corazón antes de que abriera la boca. ¡Qué maravilla triste! La de un corazón que por fin aprende el orden correcto. ¿Aquí? Preguntó, viendo el taller. Aquí no me da asco respirar. Bruno aceptó el golpe. Se quedó de pie a unos pasos de la mesa, mirándome trabajar aunque ambos sabíamos que yo no estaba avanzando ni un centímetro. Dime de una vez, solté. ¿Quién es Lucio en tu vida? Bruno tardó menos esta vez. El omega que el consejo y mi madre quisieron poner como opción de respaldo si yo no lograba, si nosotros no logramos. Termina la maldita frase. Lo hizo. Si nosotros no lográbamos asegurar la línea familiar. El paño se me quedó inmóvil en la mano. ¿Y para eso dormías con él? Su mirada cambió apenas. Culpa, sí, pero una culpa que venía mezclada con otra cosa peor. La convicción de que todavía podía explicarse. Lucio empezó a tener ataques de pánico cuando le hablaron del acuerdo. No estaba bien. Los médicos recomendaron sesiones de regulación controlada. Presencia alfa estable. Descanso supervisado. Nada sexual. Lo miré como si me hablara en otro idioma. Bruno, te encontré en un nido. Porque tenía 3 noches sin dormir. Con tu camisa encima. Porque estaba temblando. Con papers de compatibilidad al lado de la cama. Ahora sí bajó la vista. Ahí estuvo el silencio que yo necesitaba. No por crueldad. Por precisión. Porque a veces una persona puede mentirte bonito durante meses. Pero el cuerpo todavía traiciona la verdad en el segundo exacto en que ya no sabe cómo acomodarla. ¿Cuánto tiempo? Pregunté más bajo. 5 meses. No sentí el suelo. Sentí algo peor. La claridad. 5 meses.
5 meses oliendo distinto, 5 meses de viajes a la hacienda, 5 meses de no invitarme tanto, 5 meses de un expediente en su escritorio, 5 meses en los que mi matrimonio seguía teniendo cenas, sábados y cafés mientras del otro lado ya existía un cuarto de invierno donde mi compañero aprendía a dormir al lado de alguien más. No te estaba engañando como piensas, dijo Bruno, viendo mi cara. Y ahí sí me reí. Con ganas feo, sin dignidad. ¡Qué tranquilidad! Entonces nada más me estabas traicionando en una categoría más refinada. Su mandíbula se apretó. Theo, yo nunca dejé de quererte. Eso es lo que lo vuelve más asqueroso. Di la vuelta a la mesa. Me quedé frente a él. Si me dijeras que te enamoraste, me partirías, sí. Pero al menos habría una verdad completa ahí. Pero esto, negociar mi lugar a espaldas mías, dejar que tu familia me midiera como si fuera una línea defectuosa y luego dormir abrazando al Omega que pensaban usar de reemplazo. No me insultes diciéndome que es menos grave porque no metiste la mano debajo de la sábana. Bruno se quedó inmóvil. Después murmuró. Intenté frenarlo. Intentaste administrarlo. No es lo mismo. Para mí sí. Se pasó una mano por la nuca. Gesto de desorden. En Bruno, casi colapso. El consejo me estaba presionando. Mi padre amenazó con quitarme la dirección del hotel histórico. Mi madre quería cerrar el acuerdo con la familia Arriaga antes de fin de año. Yo pensé que si seguía pateándolo, si mantenía a Lucio tranquilo, si no te decía nada hasta saber cómo sacarnos. Nosotros nunca estuvimos dentro de ese sacarnos, Bruno. Mi voz salió bajita, rota de una forma que me dio vergüenza. Tú estabas resolviendo alrededor de mí. No conmigo. Eso sí lo dejó mudo. Y entonces pasó algo inesperado. No sentí ganas de gritar más. Solo cansancio. Ese cansancio profundo, humillante, de cuando una verdad ya hizo todo su trabajo y tú nomás te quedas viendo el desastre que deja atrás. ¿Lo quieres? Pregunté. Bruno cerró los ojos. No como a ti. Negué con la cabeza. Otra vez esa respuesta cobarde. No te pregunté si más o menos. Te pregunté si lo quieres. Esta vez sí tardó. Lo cuido, dijo al final. Y fue peor. Muchísimo peor. Porque la gente como Bruno a veces construye la mitad de su intimidad en el verbo equivocado y luego se sorprende cuando alguien sangra por ello. Ya entendí, respondí. Di un paso atrás. Él hizo un amago de acercarse. Theo. Levanté la mano. No, no con rabia. Con algo mucho más definitivo. No me toques hasta que yo mismo decida si todavía reconozco tu olor como algo que no me da asco. Bruno se quedó quieto. Y yo, que lo conocía más de lo que ahora me gustaría admitir, vi exactamente el segundo en que entendió que me estaba perdiendo de verdad. Pero ya era tarde para que su comprensión me salvara algo. Se fue sin insistir. No antes de decir una frase que me persiguió días enteros. Lucio tampoco quería esto. ¡Qué detalle tan precioso! Como si saber que el otro Omega también estaba atrapado volviera menos inhabitable mi lugar dentro de la historia. No dormí esa noche. Al amanecer, mientras abría las ventanas del taller y la luz le pegaba a una hilera de espejos, todavía sin terminar, entendí que había una sola persona a la que todavía no estaba viendo completa en todo ese desastre. Lucio. Y no porque fuera mi rival, sino porque, si quería dejar de pudrirme imaginando, necesitaba mirarlo de frente como ser humano antes de decidir dónde poner el rencor. No sabía entonces que él también llevaba meses pidiéndole a Bruno que dijera la verdad. Y que parte de mi matrimonio se había sostenido tanto tiempo no solo por cobardía, sino también por esa costumbre tan vieja de los ricos de convertir a los Omegas en pactos que respiran. Parte 4. El hombre que ocupaba mi lugar tampoco era libre. Lucio vino a verme antes de que yo pudiera decidir si iba a buscarlo. 3 días después de la conversación con Bruno, llegó al taller con una bufanda azul, lentes oscuros y una expresión tan cansada que por un segundo me molestó haber pasado tantas horas imaginándolo más entero, más frío, más victorioso de lo que en realidad era. La campanita del portón sonó. Yo volteé y lo vi ahí parado entre marcos, vidrio y polvo de restauración. Parecía fuera de lugar, como si lo hubieran diseñado para un salón elegante, y alguien por fin lo hubiera soltado en un sitio donde todo olía a trabajo real. Si me quieres correr, lo entiendo, dijo apenas. Buena voz. Bajita, un poco áspera en las orillas, de las que nacen con disculpas pegadas al paladar. Dejé el pincel sobre la mesa. Todavía no decido. Lucio asintió. No entró más. Eso, extraño como suene, me cayó bien. Porque la gente que invade rápido un espacio ajeno suele hacerlo por costumbre o por soberbia.
Y él no tenía cara de traer ninguna de las dos. Traía más bien la expresión de quien ha vivido demasiado tiempo entrando a sitios donde primero necesita demostrar que no viene a destruir nada. Bruno no sabe que vine, dijo. Eso mejora un poco tu evaluación. Levantó la vista. Sorprendido apenas, casi sonrió. Te traje algo. Sacó un sobre de papel crema del bolso. No lo tomé enseguida. ¿Qué es? La carta del doctor Montalvo. La primera. La que tu suegra escondió. Sentí un vacío raro en el estómago. ¿Qué carta? Lucio me tendió el sobre. Lo abrí ahí mismo. Era un informe médico fechado 9 meses atrás, poco después de mi última revisión post-pérdida. Recordé al doctor Montalvo. Seco, mayor, medio insoportable, pero bueno. El mismo que me había dicho que mis ciclos iban mejor y que con tiempo mi estabilidad reproductiva podía regresar sin problema. En la carta, dirigida al Consejo Médico Privado de la familia Alderete, se leía con una claridad casi insultante. El omega T Osoria presenta recuperación progresiva favorable. No existe motivo clínico definitivo para descartarlo de futuros procesos gestacionales. La presión ambiental y emocional podría resultar más dañina que cualquier condición fisiológica actual. Recomiendo suspender cualquier discusión sucesoria externa hasta nuevo aviso. La hoja me tembló entre los dedos. Levanté la vista. Bruno sabía esto. Lucio tardó un segundo. Sí, no sé qué esperaba. Que me dijera que no, que al menos esa última cobardía fuera solo de Catalina. Que hubiera una esquina donde yo todavía pudiera acomodar una defensa mínima para él. No la hubo. ¿Por qué la tienes tú? Pregunté con la voz seca. Lucio se quitó los lentes. Sus ojos eran más bonitos de lo que yo había querido reconocer. No por perfectos, por tristes. De esos ojos donde la tristeza ya se volvió parte del diseño. Porque la encontré en la oficina de tu suegra hace 2 meses, y porque cuando la leí entendí que me estaban usando para sustituir algo que ni siquiera estaba clínicamente perdido. Me recargué en la mesa para no tener que decidir si quería sentarme o tirarme al piso. Entonces, ¿por qué te quedaste? Lucio apretó el bolso entre las manos. Porque mi familia estaba quebrada, mi hermano menor necesitaba una cirugía carísima. Mi padre firmó deudas con los Alderete hace años, y cuando ellos dijeron que había una forma de arreglarlo todo si yo aceptaba una residencia temporal y una posible alianza futura. Pues no sé. Teo, a veces no te ofrecen cadenas. Te ofrecen salidas con llave ajena. No respondí. No porque no entendiera. Precisamente porque sí. Lucio siguió. Yo no iba a enamorar a Bruno. Ni él a mí. Eso me lo dejaron clarísimo desde el inicio. Era un acuerdo de compatibilidad, de imagen, de estabilidad. Asqueroso. Correcto. Familiar. Lo acepté porque pensé que nomás tendría que soportar cenas, estudios, quizás una presencia pública y ya. No esperaba. ¿Qué? Bajó la voz. Que él fuera decente conmigo. Qué frase tan chiquita. Qué tragedia tan grande. Porque ahí estaba otra vez el verdadero veneno de los hombres como Bruno. No hacen falta promesas rotas cuando saben volverse refugio para todo mundo y frontera para casi nadie. Te regulaba, dije. Lucio asintió. Sí, y yo me volví dependiente de eso más rápido de lo que me gusta admitir. No porque quisiera tu lugar. Porque cuando alguien lleva años viviendo con miedo, cualquier persona que no te suelte cuando tiemblas empieza a parecerse peligrosamente a la idea de hogar. Lo miré largo. No desde la superioridad de yo si era el esposo. No desde la compasión tampoco. Solo como se mira a otro omega que terminó atrapado en la misma estructura monstruosa desde otro extremo. ¿Durmieron juntos muchas veces? Pregunté. El color le subió apenas a la cara. En el cuarto de invierno, 4, siempre bajo recomendación médica, siempre supervisado al inicio, las últimas 2, ya no. ¿Y la noche que te vi? Lucio cerró los ojos un segundo, avergonzado. Había entrado mal al Brigitte. Tenía miedo. Me dormí primero. Cuando desperté, tú ya te habías ido y Bruno parecía alguien a quien le acababan de arrancar el esqueleto. Qué alivio tan ridículo saber que también a él le había dolido. Y al mismo tiempo, qué asco que eso no alcanzara para mejorar nada. No vengo a pedirte perdón por existir, dijo Lucio. Ni a decirte que tu esposo es inocente. No lo es. Vengo porque yo también me harté de que decidan con mi cuerpo como si fuera un salón disponible para pactos familiares. Le creí. No de inmediato, pero sí más de lo que me habría gustado. Le ofrecí sentarse. Aceptó. Le di café. Lo tomó con ambas manos como si el calor le costara sostenerse. Hablamos casi 2 horas. De su familia quebrada,
de mi pérdida, de la manera en que los Alderete habían convertido todo en logística con feromonas finas, de Bruno. Ahí fue donde dolió más. Porque Lucio no venía a pintármelo como monstruo, ni como víctima. Lo pintó de la peor forma posible. Exacto. Nunca me mintió con amor. Dijo. Nunca me tocó como si yo fuera suyo, nunca habló de futuro conmigo, pero tampoco se fue cuando debía irse, se quedó en esa zona horrible donde un omega herido ya no sabe si lo están cuidando o reteniendo. Bajé la vista al café. Sí, eso era. Eso era Bruno en toda su forma. No el hombre que traiciona por deseo, el hombre que prolonga las cosas por incapacidad de romperlas a tiempo. Antes de irse, Lucio se puso de pie y dejó una pequeña llave de metal sobre la mesa. ¿Qué es esto? La oficina privada de Catalina en la hacienda, la del ala sur, la que nadie abre sin su permiso. Fruncí el ceño. ¿Y por qué me la das? Lucio se acomodó la bufanda. Porque en 2 semanas van a hacer la gala del aniversario fundacional, y porque tu suegra piensa anunciar algo ahí, no sé exactamente qué. Pero vi borradores, si no haces nada, van a convertirte en ausencia oficial antes de que termine el mes. El taller se me volvió muy chico de repente. ¿Bruno sabe? Creo que sospecha, pero ya va tarde, ¿no? Nos quedamos viendo varios segundos. Luego Lucio sonrió apenas. Triste. Cansado. Tú restauras espejos, ¿verdad? Sí. Entonces supongo que ya sabes esto mejor que yo. Hay cosas que se ven peor cuando por fin están limpias. Se fue después de eso. Y yo me quedé con la llave, la carta, el olor tenue de su café todavía en el taller y la sensación de que mi matrimonio ya no estaba solo roto. Estaba siendo editado por gente que quería dejarme fuera del cuadro sin manchar el marco. Parte 5. La noche en que decidí no seguir siendo elegante. La gala del aniversario fundacional de los Alderete se hacía cada año en la hacienda. La misma. Como si el universo además tuviera muy mal sentido del humor. Mi primera intención fue no ir. Dejar que se tragaran entre ellos sus vinos, sus pactos, sus linajes y su asquerosa necesidad de convertir cualquier vínculo en estrategia sucesoria. Firmar mi divorcio. Salvar lo poco que me quedaba de dignidad y desaparecer de ese mapa. Pero no pude. No porque siguiera queriendo pelear por Bruno. Eso ya estaba muriendo. Fui porque me negaba a que me convirtieran en rumor bien vestido. En esa clase de ausencia que la gente rica administra perfecto, la relación no prosperó, hubo diferencias de proyecto, todo fue en muy buenos términos. Ya me imaginaba las sonrisas de Catalina, la forma en que me iba a borrar con eufemismos. No, si iban a sacar mi cuerpo de la historia, al menos no iba a dejar que también me quitaran la voz. Entré a la hacienda con traje negro, camisa humo y la espalda más recta de lo normal. No para impresionar a nadie, para no desmoronarme antes de tiempo. Llevaba en el saco la carta del doctor Montalvo, copia de los papeles de compatibilidad y la llave todavía tibia de tanto apretarla en el coche. No fui solo. Vino Tomás conmigo. Beta, 31. Abogado del despacho que manejó la parte legal de varios contratos de restauración del hotel. Delgado, serio, lentes cuadrados y esa particular forma de escuchar que tienen algunas personas cuando no están esperando su turno para hablar. Nos conocíamos poco. Lo suficiente para que supiera del divorcio, de la familia Alderete y de que yo necesitaba entrar esa noche sin parecer un omega abandonado regresando a suplicar explicaciones. Tomás no era mi cita, ni mi venganza, ni mi futuro romántico convenientemente empaquetado. Era simplemente un hombre decente con traje oscuro que, cuando le dije no quiero que me miren entrando solo, me respondí entonces entras conmigo y ya. Y esa clase de simpleza, después de cierto tipo de matrimonio, parece un milagro. La hacienda brillaba como siempre, música de cuerdas, candelabros tibios, meseros impecables, gente con apellidos que suenan a museo y modales que huelen a control. Catalina me vio casi de inmediato. En su cara hubo una mínima fisura. Minúscula. Deliciosa. Theo, dijo al acercarse. No esperaba verte. Pues ahí estuvo uno de sus grandes errores recientes. Tomás a mi lado ni pestañeó. Bendito hombre. Catalina sonrió con esa amabilidad quirúrgica que dan ganas de aventarle encima la charola de canapés más cercana. Lamento que las cosas hayan escalado con tanta confusión. Yo lamento más la manipulación endocrina y el tráfico emocional de omegas, pero entiendo que cada quien tiene sus prioridades. Sus ojos se enfriaron. Te recomendaría cuidar el tono. Y yo a usted la legalidad. Tomás intervino entonces, suave, impecable. Buenas noches, señora Alderete. Soy Tomás Lecuona.
Represento intereses patrimoniales y personales del señor Soria en caso de que esta conversación requiera un cauce más formal. Catalina lo midió en un segundo. Y entendió. No estaba ahí como marido despechado. Estaba ahí como alguien que ya no iba a dejarse administrar. Bruno apareció pocos minutos después. No sé si alguien le avisó o si de verdad su cuerpo me sigue detectando antes que mis pasos. El caso es que cuando volteé, ya estaba a media sala, mirándome fijo con esa mezcla de alivio, susto y dolor que solo aparece cuando una persona amada regresa al lugar exacto donde puede terminar de destruirte o liberarte. Se acercó. Se veía peor que en el taller. Menos armado. Más hombre. Más tarde. No sabía que vendrías, dijo. Tu madre sí. Bruno miró a Tomás, luego a mí. ¿Podemos hablar? ¿Privado? Qué raro. Pareciera que les fascina dejar lo importante fuera de la vista hasta que ya es demasiado tarde. Aún así acepté. Nos fuimos al corredor lateral de la capilla, el mismo donde una vez me pidió matrimonio con las manos frías y una seriedad tan rara que me había parecido hermosa. Ahora solo olía a recuerdo viejo. Bruno cerró la puerta detrás de nosotros. Mi madre planeaba anunciar una alianza con los Arriaga, dijo de golpe. No un compromiso formal, pero sí una integración patrimonial y residencia estable de Lucio en la línea hotelera. Yo iba a detenerlo antes del brindis. Lo miré. Qué suerte la mía, ibas a salvarme después del aperitivo. Se pasó una mano por el cuello. Teo, ya no estoy defendiendo esto. No, claro. Nomás lo sostuviste hasta que te explotó encima. Le entregué la carta del doctor. Bruno la vio. Su cara cambió de un modo tan visible que por fin tuve una satisfacción mezquina y pequeña. También a él algo le dolía sin que pudiera disimularlo. ¿Quién te dio esto? Preguntó. Importa menos de lo que crees. Mi madre la ocultó. Sí. Y yo. No terminó. Yo sí. Y tú lo supiste. Tal vez no el primer día, pero lo supiste y aún así dejaste que el consejo siguiera tratándome como una línea fallida. Bruno cerró los ojos un instante. No defensa. No excusa, solo el cansancio de alguien que por fin ya no puede esconderse dentro de los matices. Sí, dijo. Ese sí me hizo más daño que si hubiera negado. Porque a esas alturas, la verdad ya no reparaba nada. Solo iluminaba el tamaño real de la herida. ¿Sabes qué fue lo más humillante de todo? Pregunté. No respondió. Que yo seguía creyendo que, en el fondo, si llegaba el momento, tú me ibas a elegir ruidosamente, no correcto, no prudente, no tarde ruidosamente, como se defienden las pocas cosas que de verdad no estás dispuesto a negociar. Mi voz tembló. Muy poquito. Y no lo hiciste, Bruno, ni conmigo, ni contigo, ni siquiera con Lucio. Él apoyó una mano en la pared, como si de pronto el peso del cuarto le hubiera cambiado de sitio. Lo sé. No tú sabes la versión más limpia. Yo sé cómo se sintió. Nos quedamos en silencio. Y entonces Bruno hizo algo que yo no esperaba. Se quitó el anillo. Así, sin espectáculo, sin gesto teatral. Lo dejó sobre el banco de madera junto a la pared de la capilla. No para presionarte, dijo, ni para dramatizar, para dejar de fingir que todavía tengo derecho automático a ese lugar. Lo miré fijo. Qué ganas de que me hubiera llegado un año antes esa clase de claridad. Lucio se va esta noche, añadió. Yo le conseguí la salida financiera para su hermano. Sin apellido, sin acuerdo, sin pacto, y yo voy a renunciar a la dirección del consejo hotelero al terminar el brindis. Parpadeé. ¿Por qué? Su respuesta salió más simple de lo que merecía toda nuestra tragedia. Porque si sigo ahí, voy a seguir justificando cómo te perdí en nombre de responsabilidades que ya no respeto. La puerta del pasillo se abrió apenas. Era Lucio. Traje oscuro. Palidez controlada. Ojos cansados pero mucho más firmes que la primera vez que lo vi. Traía un sobre en la mano. Ya empezó el brindis, dijo. Y tu madre está a punto de mencionarme como si yo fuera una extensión decorativa del ala nueva. Bruno asintió. Los tres nos quedamos un segundo suspendidos en algo rarísimo. No triángulo amoroso, no reconciliación, no alianza hermosa. Solo tres hombres rotos por una misma maquinaria decidiendo que ya no iban a seguirle el juego del mismo modo. Salimos juntos al salón. Catalina estaba en el micrófono. Y como parte de esta nueva etapa, nos honra integrar presencias que representan estabilidad, continuidad y visión compartida para el futuro de la familia Alderete. Bruno caminó hasta el centro sin pedir permiso. Tomó el micrófono de manos de su madre con una calma tan pulida que por un segundo todo mundo creyó que la iba a ayudar. Yo también. Todavía me sorprende lo mucho que la costumbre tarda en morir.
Antes de continuar, dijo, necesito corregir públicamente una serie de decisiones privadas que no debieron tomarse jamás. El salón se quedó inmóvil. Catalina se tensó. Ernesto, su padre, dio un paso adelante. Lucio se quedó a mi lado. Tomás, a 2 metros, ya tenía cara de hombre que sabe exactamente cuántas demandas puede oler en una misma habitación. Bruno siguió. No existe ni existirá ninguna alianza entre mi familia y la familia Arriaga basada en compatibilidad biológica, sucesoria o de imagen. Cualquier insinuación en ese sentido fue indebida, no consentida en su totalidad por las partes implicadas y contraria a decisiones personales que yo debía haber defendido mucho antes. Nadie respiró. Catalina sonrió la sonrisa de las mujeres que han sobrevivido a décadas de sociedad sin permitir que una emoción real les afloje la mandíbula. Bruno, querido, este no es el momento. Él volteó a verla. No, el momento fue hace meses. Esto es solo la cuenta. No hizo falta que me mirara para que yo supiera que esa frase también venía hacia mí. Lucio dio un paso al frente. Yo tampoco formo parte de ningún acuerdo futuro con esta familia. Mi residencia termina hoy. Cualquier documento que sugiera lo contrario fue firmado bajo presión económica y emocionalmente viciada. Y ahí sí estalló el rumor. No gritos, eso sería demasiado vulgar para ellos. Más bien ese siseo elegante de la gente rica cuando el escándalo todavía intenta decidir en qué tono va a escupirse. Catalina perdió 1 milímetro de compostura. Yo nunca había visto una caída más bella. No me quedé al final del brindis, ni a la pelea posterior, ni al desastre administrativo. Eso ya le pertenecía a ellos. Yo salí al jardín con el corazón latiéndome en la garganta, no porque todavía quisiera volver con Bruno, sino porque acababa de presenciar algo muy triste y muy verdadero. A veces la gente aprende por fin a elegirte en voz alta justo cuando ya no puede quedarse con nada de ti. Bruno me alcanzó afuera, junto a los naranjos. No dijo mi nombre de inmediato. Solo se quedó a unos pasos, respetando una distancia que 1 año atrás no habría sabido sostener. Teo. Volteé. Se veía vacío, no derrotado, eso habría sido más sencillo vacío. No espero que esto cambie nada, dijo. No lo hace. Asintió. Ya lo sé. Nos miramos un largo rato. Luego, con toda la tristeza adulta que me quedaba, respondí lo único que de verdad importaba. Gracias por llegar a la verdad, pero yo ya no vivo en el tiempo donde eso me alcanzaba. Y me fui. Sin correr, sin llorar, sin el anillo, sin el espejo, pero por primera vez en muchos meses, sin la sensación de estar dejando pedazos míos tirados detrás. Parte 6. Los espejos no devuelven el pasado, solo la luz. 1 año después, abrí una exposición. No sobre Bruno, no sobre la traición, no sobre omegas convertidos en pactos, ni sobre familias viejas barnizando crueldad con protocolo. La exposición se llamaba Luz de Regreso y reunía piezas restauradas que estuvieron años sin reflejar nada completo. Espejos picados, lunas quebradas, vitrales que devolvían el color a medias. Cada obra venía acompañada por una pequeña nota técnica, pero también por una línea manuscrita sobre lo que había sido necesario aceptar para restaurarla. En una de ellas escribí: no todo se recupera. A veces restaurar es dejar visible la grieta para que por fin deje de mandar en silencio. La gente decía que era muy poético. Yo pensaba que era apenas honesto. El taller creció ese año. Tomás empezó a llevarme a algunos clientes vinculados a patrimonio, y sin que yo lo planeara, se volvió parte de mis semanas. A veces llegaba con expedientes. A veces con café. A veces solo para sentarse en la banca del fondo y leer mientras yo trabajaba. Nunca me pidió nada que yo no hubiera ofrecido primero. Eso, después de Bruno, me parecía una forma rarísima y preciosa de masculinidad. No me enamoré de inmediato. Gracias a Dios. Primero aprendí a descansar. A dormir sin que mi sistema esperara a alguien más para soltarse, a entrar a una cama sin preguntarme si otra persona ya estaba enseñándole mi lugar a alguien distinto, a volver a oler mi casa y reconocer la mía. Lucio me escribió un par de veces desde Monterrey. Su hermano salió bien de la cirugía, él empezó a trabajar en una biblioteca sonora universitaria, seguía en terapia, seguía aprendiendo a dormir sin un cuarto de invierno prestado. Una noche me mandó una foto de un estante nuevo que estaba catalogando y debajo escribió: asterisco, ya no huelo a deuda. Creo que eso